Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al segundo semestre. Ya queda poquito, vamos que se puede. Nada de andar bajando los ánimos. Y comenzamos entonces. Esta clase es para el electivo Estudio de Comprensión del Presente para terceros medios, en el cual vamos a comprender cómo distintos sujetos históricos participan y protagonizan de las transformaciones políticas en la historia reciente de Chile. Además, vamos a aprender a confeccionar un video biográfico sobre un personaje político contemporáneo influyente en Chile. ¿Ok? Ya, chiquillos. Entonces, la clase pasada, muchachos, vimos algunas cosas con respecto a lo que es la política. ¿Ya? ¿Qué es la política y para qué sirve? Y los tipos de política que han existido a lo largo de la historia. Por supuesto, súper simples para que ustedes pudieran contextualizarse de esto. ¿Ok? Y llegamos a la conclusión de que la política sirve para dictaminar, representar, encaminar los objetivos, leyes y presupuestos de una sociedad y dictar el mismo camino para todos los partícipes de dicha sociedad, tratándose en la mayoría de ocasiones para representar a un país, existiendo políticas minoritarias que representan a una región, gobernación, etc. Como vimos, chiquillos, a lo largo de la historia, nosotros somos seres sociales y necesitamos de una sociedad, necesitamos vivir, ¿no es cierto?, y convivir con otras personas. Por tanto, la política no solamente es un tema que sirva para organizar los gobiernos, sino que, por ejemplo, la política viene de algo tan fácil como, por ejemplo, estructurar las tareas de una casa, ¿ya? Y de ahí, bueno, vienen las distintas corrientes y la forma de gobierno, ¿no es cierto?, que vimos que existían bastantes. Entonces, después de esto, ustedes tuvieron que hacer una actividad que consistía en buscar un personaje histórico y relatar, ¿no es cierto?, y explicar cómo este personaje ayudó o no ayudó a la participación ya política en la sociedad. Y en este caso yo les hice un ejemplo, puse a Portales, puse a Emilio Recabar, no sé qué cosa que no les tocara, porque la idea es que ustedes elijan los personajes del siglo XX, ¿ya? Entonces, había que dar el personaje, ¿no es cierto?, mencionarlo, dar el periodo histórico, la delimitación, ¿no es cierto?, temporal de este, el contexto histórico, qué pasaba con él, los hechos que él realizó o ella, que no, y la participación electoral y los grupos o partidos políticos que lo apoyaron o estuvieron en su contra, ¿ya? Porque es súper fácil de esa forma, ¿no es cierto?, analizar la importancia que tuvieron estos personajes, ¿ya? Entonces, como en cada una de las lecturas o sea, de las clases que hemos tenido, que es indispensable a la lectura, y que es bastante particular, chiquillos, porque la historia reciente tiene muy pocos autores, ¿ya? Entonces, este, este lectivo que estamos haciendo nosotros es algo bastante histórico. Estamos analizando desde la perspectiva, ¿no es cierto?, actual a los personajes históricos. Entonces, bastante entretenido. Ya, chiquillos, ¿qué entendemos por historia política reciente? Esta nueva historia política ha sido definida como una historia cuyo objetivo es explorar la profundidad social de la política, encontrar signos de vida política en ámbitos donde previamente no se pensaba que existían, es decir, una historia social con la política restituida o bien la explosión de procesos políticos que son también sociales. Atenta al acontecimiento, pero también a los movimientos de gran amplitud. Las ideologías de larga duración, por ejemplo, y a las estructuras, especialmente a través de la noción de cultura política, ya no se limita al desarrollo descriptivo de una serie o crónica de acontecimientos. Esta nueva historia de lo político satisface actualmente las principales aspiraciones que habían suscitado la justificada rebelión contra la historia política tradicional. Bien, chiquillos, analizamos, está subrayado lo que es lo más importante, ¿ya? Antes la historia política
se contaba con respecto a, por ejemplo, el periodo presidencial. Ya, ¿qué hizo el presidente Pedro Aguirre Cerda? ¿Qué hicieron los presidentes de los partidos políticos? ¿Qué hizo el presidente tanto? Entonces, eventualmente como que se relataba esto y dejaba o desligaba a la política solamente a un hecho de gobernación. En cambio, hoy en día, chiquillos, la política está ligada a los ciudadanos. ¿Ya? Los ciudadanos tienen mucho que expresar y decir con respecto a la política. ¿Ya? Sigamos. En relación a los temas y problemas de estudio sobre los cuales han girado las investigaciones de una nueva historia política, podemos mencionar los referidos a los partidos políticos, cultura política, élite política, violencia política y memoria, entre otros. Para el caso del estudio de los partidos políticos, la citada Cristina Moyano señala que estos deben ser pensados más allá de una simple estructura orgánica, con ideas más o menos acabadas y desarrolladas. Se trata de analizar la dimensión subjetiva de la política. El objetivo es pensar los partidos desde los sujetos y sus prácticas, es decir, como una comunidad de actores en la cual estos aportan a la significación de las ideas. Esto es Dani Monsalve de la Historia Reciente de Chile, es un balance, ¿no es cierto?, de la nueva historia política en la revista de Historia del 2016. Entonces, qué curioso, chiquillos, porque mira, ella escribió en el 2016 y el 2016 fue la primera gran manifestación de los pingüinos en el gobierno de Bachelet, donde los estudiantes en ese momento mostraron su malestar frente a la forma de estar gobernando, ¿ya? Y bueno, se manifestaron a través de las presiones populares, ¿no es cierto? Como las marchas, ¿no es cierto? Que ustedes están acostumbrados a ver. Y eso marca un precedente tremendamente importante, porque eh, de antes toda la gente calladita. Y, y eso le dio mucho sentido. eh, por ejemplo, Gabriel Salazar escribe el tema de la sociedad, cómo ella participa. Es un actor importante, ¿no es cierto?, dentro de esto. ¿Ya? Ya. Un ejemplo que me gustaría mostrarle a ustedes para ver cómo se está haciendo esta nueva política es justamente la coalición del Frente Amplio. El Frente Amplio, chiquillos, es una coalición política, como ya lo dije, ¿no es cierto?, que viene a dar una diferencia entre las coaliciones políticas que existen en Chile, que eran no de derecha o de izquierda, ¿ya? De hecho, ellos no se consideran de ninguna de estos dos extremos, ¿ya? Y dice que ellos vienen a cambiar, ¿no es cierto?, la forma política en Chile. Vamos a leer un poco la ideología del Frente Amplio, ¿ya? El Frente Amplio se compone mayoritariamente de fuerzas políticas de izquierda, que mediante convergencias tienen por objetivo transformar el escenario político actual de Chile, donde los ejes de la organización se basan en una estructura democrática participativa y además de la construcción de un nuevo orden social ampliamente vinculado al feminismo. Pese a lo anterior, la revista The Economist considera al Frente Amplio como un conglomerado de extrema izquierda. Algunos medios consideran su ideología próxima al populismo. ¿Por qué el populismo, chiquillos? Porque el populismo es un poquito de todo, un poquito de acá, un poquito de allá, y al final nunca decide bien sus fines específicos, ¿ya? Aquella tendencias suelen llegar a esa conclusión dado de que la coalición se construye con horizontes de variadas peticiones populares ya existentes, como por ejemplo el movimiento estudiantil, el movimiento Noma AFP, entre otros. Su democracia interna es poco común en la política chilena, la cual tiene la característica de incluir a ciudadanos sin militancia política. La orgánica para construir un partido político en Chile, chiquillos, dice que todas las personas que se inscriben en los partidos políticos tienen que militar en ellos. Por ejemplo, yo quiero pertenecer no sé, al Partido Socialista. Ya, pertenezco al Partido Socialista y yo milito en él y yo me inscribo en él.
En cambio, el Frente Amplio tiene a sus propios candidatos, pero también tiene a personas comunes y corrientes, ¿no es cierto?, que no militan en ningún partido político, pero que participan de las acciones del Frente Amplio. Entonces, si uno lo ve, eh, la orgánica de ellos es de aceptar, ¿no es cierto?, a gente que no política y que no tienen partido político, es algo que llama mucho la atención. Y que eso en Chile, chiquillos, no lo hubiésemos visto nunca. De hecho, nunca se dio en la historia de Chile el tema de los partidos políticos. Hasta los obreros, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, se hicieron conformación de partidos políticos, porque esa era la forma de participar en política. Ahí está el cambio, ¿no es cierto?, de entender cómo la política ha cambiado. Bien. Eh, la característica de incluir a ciudadanos sin militancia política, permitiendo participar a cualquier persona sumada a quienes la componen. Esto se vio reflejado en la propuesta presentada en la campaña presidencial de Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez es la presidenta ¿no es cierto?, de este partido, las cuales provienen de encuentros comunales, regionales y nacionales que dieron paso a su programa de gobierno, consolidados mediante un plebiscito abierto. Algunos de los partidos integrantes del Frente Amplio fueron Convergencia y Comunes, más específicamente han manifestado su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, luego de la convocatoria de elecciones presidenciales que fueron cuestionadas por parte de la comunidad internacional. Claro, porque en realidad cuestionaron el hecho de que la gente del Frente Amplio mucha haya apoyado a Nicolás Maduro, ¿ya? Y ustedes saben todo el tema, ¿no es cierto?, que está pasando en Venezuela, la migración de venezolanos, etc. Entonces, por eso el Frente Amplio es un poquito de todo, ¿ya? Pero aún así, el Frente Amplio, siendo un conglomerado nuevo, logra, ¿no es cierto?, en las elecciones del pasado, la pasada elección del 2018, gente en el Congreso, ¿ya? O sea, tiene un senador de 43, tiene 17 diputados de 155, consejeros regionales tiene 18, alcaldes tiene 3 y concejales tiene 20. Que si ustedes se dan cuenta, chiquillos, es bastante importante porque, como les digo, de la tradicional forma de hacer política, ellos rompen con esto. Y al romper con esto, pasan a otra forma de hacer política. Entonces es súper curioso, por no decirlo menos, y abre otra arista al tema de hacer política, ¿correcto? Entonces, reflexionemos. Según lo leído y la explicación sobre la importancia de los sujetos en la política reciente, responde la siguiente pregunta. ¿Qué rol cumplen los sujetos en la historia reciente? La idea, chiquillos, es que vuelvan a leer el texto que leímos con respecto a lo que son las personas, ¿no es cierto?, de la forma de hacer política, y respondan esta reflexión en su cuaderno, ¿ya? La idea es que después la podamos compartir en clase, ¿ya? Ya. La actividad, entonces, chiquillos, para esta clase va a ser elegir uno de los 3 personajes que ustedes eligieron en la guía anterior, y uno de esos 3 hacer un video y hablarme, ¿no es cierto?, de la vida, bueno, la vida personal, pero especialmente la vida política y el legado que esta persona, ¿no es cierto?, hizo o está haciendo, ¿por qué no? Ya, estamos hablando de historia reciente. Entonces, el video entonces tiene una calificación, ¿no es cierto?, una pauta de evaluación con 3 puntos, 1 punto y 0 puntos. Un puntaje logrado, medianamente logrado, o no presenta, ¿no es cierto?, no, 0 puntos. Primero, presentación. Alumno saluda a sus espectadores y profesora. El alumno se presenta con nombre y apellido, curso y el colegio al que pertenece. El alumno presenta el nombre del personaje. ¿Ah? Breve presentación. Buenas tardes, queridos compañeros, estimada profesora. Yo soy Patricia Galleguillos, pertenezco al Liceo Andrés Bello y voy a hablar hoy día de Patricio Aylwin. Estamos listos. Introducción. El alumno debe dar una breve descripción del personaje. ¿Quién es?
por qué razón es conocido en la política y además de explicar por qué razón lo escogió. Ok, yo escogí al señor Elwin, que ya falleció, porque él es un personaje icónico en la historia de Chile, ya que él fue el presidente de la transición. Él asumió el gobierno después de la dictadura de Augusto Pinochet y lo escogí porque le tocó una tarea muy difícil y aparte que era un personaje bastante certero, siempre estuvo ahí defendiendo sus valores. Estamos listos. Desarrollo, reseña biográfica. El alumno, sin ser reiterativo con lo que comentó en la introducción, debe dar a conocer su personaje. De dónde era, cuándo nació, qué estudió, cuándo murió, si está vivo aún, decirlo. Sin embargo, lo más importante es dar el contexto histórico en el cual se desarrolló, cómo llegó a la política y por qué medio. Entonces, Patricio Elwin nace, me parece en Valparaíso, no estoy segura, ¿ya? Pero ahí tienen que investigarlo ustedes, el personaje que ustedes quieran. Ya, Patricio Elwin nace en Valparaíso, es profesor del Instituto Nacional, después fue profesor de Derecho en la Chile, fue senador de la República, su carrera política la hizo porque él pertenecía al partido, eh, a la democracia cristiana, ¿ya? Y bueno, lo más importante, cómo se desarrolla como político, a pesar de que haber sido, ¿no es cierto?, senador de la República, fue que él toma el gobierno, ¿no es cierto?, en un periodo en que Chile tenía que recuperar su democracia, ¿ya? ¿Y cómo llega a la política? Bueno, a través de una elección popular. Él saca la mayoría absoluta de los votos y es catalogado el mejor presidente de la transición. Y me puede mostrar cifras, ¿no es cierto? Algo que respalde su exposición. Desarrollo. ¿Cuál fue el aporte más significativo de tu juicio para la política en ese momento y para el futuro del presente? Explíquelo con un argumento del pasado y otra con la proyección del presente. Él hizo el informe rating. Eso es tremendamente importante para conciliar a Chile, puesto que hasta el día de hoy, por ejemplo, hay un mural en el cementerio general donde son recordados los detenidos desaparecidos y eso hace que Chile, él logra, ¿no es cierto?, que se haga justicia para aquellas familias que buscaron durante tanto tiempo a sus familiares, ¿no es cierto?, en el periodo sufrido de dictadura. Por ejemplo, luego, desarrollo. El estudiante complementa su evaluación con un discurso, un relato de un tercero o una noticia cualquiera que sea que respalde la importancia histórica del personaje. Y yo puedo parafrasear, por ejemplo, su discurso en el Estadio Nacional. Chile es uno solo, tanto civiles como militares. Sí, señores, Chile es uno solo. Y ahí fue pifiado y todas esas cosas, ¿ya? Conclusión. El estudiante expresa su opinión personal sobre el legado político de su personaje, dando al menos dos argumentos. Su opinión personal sobre el legado político. Patricio Elwin es una figura tremendamente importante en la historia de Chile, porque él, con su característica humanitaria que él tenía de ponerse en los zapatos de aquellas personas que estaban sufriendo, fue empático y pidió perdón al país, ¿no es cierto?, por estos abusos cometidos. Y lo otro también, que él genera en su política ayudas hacia las personas más vulnerables. Entonces, genera un impacto social tremendamente grande, ¿no es cierto?, después, ¿no es cierto?, de este periodo de dictadura que tuvimos en Chile. Bibliografía. El estudiante menciona al menos 3 fuentes completas de donde sacó la información. Recuerden que en la guía número 1 y la guía número 2, específicamente, nosotros aprendimos a citar, inclusive en la 3, cuando hicimos la línea de tiempo. Por tanto, necesito que lo citen ahora, ¿no es cierto?, de forma correcta, completa, ¿no es cierto?, como corresponde. Tema general, el estudiante se le ha vestido formalmente para presentar su disertación, ya sea con el uniforme del colegio o con una camisa o pantalón de vestir. Ya, si no quiere ponerse la camisa, ¿no es cierto?, y la corbata, el lap, da lo mismo, pero que esté ordenadito, no me vaya a salir con, no sé, con una camiseta de fútbol, pues. Ya, estamos hablando de algo serio, ¿ok? Y lávese la cara también, pues, ¿ah? Ya. El estudiante se expresa de manera formal, habla de corrido, como es debido, sin arrastrar las palabras y evitando muletillas. Yo acabo de improvisar, ¿ya?
pero la idea es que usted, ¿no es cierto?, tenga esto estudiadito, repasadito y que salga todo súper bien. Y finalmente, el video tiene una extensión máxima de 10 minutos. Entonces, en 10 minutos tú tienes que hablarme acerca de esto. ¿Te diste cuenta que yo lo acabo de hacer, no es cierto? Así que sí se puede. Así que eso, muchachos, les dejo un beso gigante y cualquier duda me escriben. Besos, besos.